Yo pensaba haber creado algo único y extraordinario para la rehabilitación del ictus, pero viendo lo que pasa en el mundo hoy en día me doy cuenta que no creé nada de único. Y me refiero a al RTM, Remote Therapeutic Monitoring, control terapéutico a distancia. Si tuvieron un ictus o son profesionales de la rehabilitación, escuchen de qué se trata porque saber gestionar los recursos de la rehabilitación neurológica puede permitirnos tener éxito en el abordaje de esta patología que es uno de los grandes desafíos de la medicina rehabilitadora. Así que le cuento un poco los primeros pasos de este RTM. En el 2004 yo trabajaba en la clínica de Carlo Perfetti. En aquel periodo teníamos un paciente, Michele, ya he hablado de él en unos otros vídeos, si quieren puede ir a verlos, que fuera bastante joven pero también muy grave. Y hemos tenido buenísimos progresos con él, pero lamentablemente ya se acercaba el tiempo para darle de alta. Ya sabíamos que en el pueblo donde vivía Michele, o sea, al sur de la Italia, no estaban profesionales con una formación específica en la rehabilitación neurocognitiva de Perfetti, con el riesgo de perder todos los avances logrados en el periodo de rehabilitación en la clínica. Debemos decir que uno de los elementos importantes para esta buena recuperación de Michele ha sido proprio su mamá, siempre presente durante las sesiones de terapia, observando, aprendiendo los ejercicios. Así que cuando se acababan las sesiones de terapia conmigo, Michele podía continuar con los ejercicios también afuera del consultorio, propio con su mamá. Esto le ha permitido mantener la calidad del trabajo y también aumentar la cantidad, que es fundamental. Entonces Perfetti me dijo, vamos a grabar los ejercicios que estamos haciendo ahora con Michele para que la mamá, regresando en casa, continúe con él en nuestro trabajo. Yo grabé los vídeos, me recuerdo que en este momento teníamos los VHS. La mamá regresando en casa viendo estos vídeos continuaba con los ejercicios dibujados en la clínica y cada 2 meses regresaban en la clínica para permitirnos de hacer una nueva evaluación, ver los progresos, adaptar el programa, hacer nuevos ejercicios, entonces nuevos vídeos. Entonces la idea que yo inventé algo en el área del control terapéutico a distancia es una fantasía porque de hecho la primera idea fue de mi maestro Perfetti. Una idea nueva y como todas las ideas nuevas es difícil encontrar una palabra que se adapte porque parece que esta actividad pueda caer en el área de la telemedicina, entonces de la telerehabilitación. Pero de hecho la rehabilitación no es a distancia porque se hacía propio en el mismo lugar Michele y su mamá, una rehabilitación física directa. Tampoco se podía llamar control a distancia terapéutico, porque el control lo hacía yo directamente, físicamente, cuando ellos regresaban en la clínica. Pero es cierto que representó uno de los primeros pasos para llegar a este nivel de asistencia. Esta experiencia tenida en la clínica de Perfetti me ha ayudado a entender cuánto la tecnología bien utilizada puede ser súper importante para ayudar a los pacientes a tener una mejor asistencia. De hecho, cuando yo regresé a mi ciudad, a Roma, y abrí mi centro en el 2008, no tenía la oportunidad de internar los pacientes, fuera una rehabilitación diaria con los pacientes, con la oportunidad de verlos como todos profesionales, una vez a la semana, dos, los más bienestantes, con un buen seguro, también 3 veces a la semana, pero no más de esto. Y lamentablemente no es suficiente para lograr una buena recuperación de un paciente que ha tenido una lesión cerebral. Así que involucrar los familiares fue una necesidad. En vez de dejarlos en la sala de espera a ver una revista, yo invitaba a los familiares a participar a las sesiones de terapia. Así que tenía la oportunidad de enseñar al familiar, el esposo, al hijo, a la mamá, a la esposa, los ejercicios más sencillos para que ellos pudieran continuar la rehabilitación en casa y yo enfocarme en ejercicios, en actividades más complejas. El resultado ha sido que los pacientes mejoraban más, simplemente porque manteniendo la calidad del trabajo se ofrecía mayor cantidad. Y esto que ha producido que los pacientes, hablando entre ellos,
ejercicios ha permitido que ingresaban en mi centro pacientes no solo de mi ciudad, sino también de otras ciudades también lejas, desde islas como la Sicilia, la Sardinia, necesitando viajes con aviones. Entonces yo debía cambiar, modificar mi modelo de trabajo, no podía trabajar solo directamente con el paciente y pidiendo devolver quizás luego de 2 días. Alargué la sesión de trabajo desde 1 hora hasta 3 horas, dándome el tiempo de hacer la evaluación del paciente, identificar cuáles fueran los ejercicios más adaptos y eficaces para hacer en el mes siguiente, reproducirlo con el paciente mientras que yo me grababa. Afortunadamente los VHS han sido reemplazados por los CD, mientras yo enseñaba estos ejercicios a los familiares y también a los fisioterapeutas que llegaban, porque muchas veces el paciente llegaba con el fisioterapeuta de confianza, que pero no teniendo una formación específica debía aprender cómo hacer esta terapia. Ellos cuando regresaban en casa hacían el programa dibujado conmigo en mi centro y luego de un mes debían regresar en mi centro para una nueva evaluación, ver los progresos, adaptar el programa, nuevos ejercicios, nuevos vídeos y así adelante. Ahora tampoco este sistema se puede definir telerehabilitación, porque la rehabilitación el paciente la hacía con su propio familiar y tal vez también con su propio profesional en el mismo lugar, no fuera a distancia. Tampoco se podía llamar control terapéutico a distancia porque el control lo hacía yo mismo personalmente con el paciente cuando ellos regresaban en mi centro. Pero aquí llegamos al 2010 cuando pasó algo que creó verdaderamente el cambio. Mi trabajo se había convertido exclusivamente en esta gestión de los programas de los pacientes para hacer en casa. Y me daba cuenta que, ciertamente, todos los pacientes son diferentes, pero en estos programas que yo proporcionaba a los pacientes, familiares y colegas, tenían cosas en común. Así que empecé a decodificar mi modelo de enseñanza, encontrando ejercicios que tenían estas características, sencillos, efectivos y en común entre muchos pacientes. Y con este estudio creé un producto digital, una videoguía, con todos tutoriales de ejercicios y explicación teóricas. Este producto ha permitido a muchos pacientes que por muchas razones no podían viajar y encontrarme en mi centro, de empezar su percurso de rehabilitación con la rehabilitación neurocognitiva de Perfetti. Ha sido un verdadero éxito, tanto da empujarnos a traducir esta videoguía en otros idiomas, al inglés, al alemán, italiano y español. Y en pocos meses este sistema ha tenido otra evolución. Estamos en los años de 2010, 2011, cuando todos en casas empezábamos a tener conexión internet siempre más veloz. Y esto nos ha permitido también de hacer visitas en línea. En aquel periodo se utilizaba Skype, se lo recuerdan. Así que los pacientes que no pudiendo viajar, habiendo empezado el trabajo a través de la videoguía, yo podía encontrarlo a través de una conexión en línea, una videollamada. Esto me permitía de adaptar los ejercicios de la videoguía que estaban más generalizados al caso específico del paciente, enviándole tutoriales de cómo hacer los ejercicios más adaptos para su propia situación. Con ese sistema se rompieron totalmente las barreras geográficas. Yo empezaba a tener pacientes de toda Europa y también afuera, empujándome también a estudiar el español y el inglés. Siempre no podemos hablar de telerehabilitación porque la rehabilitación siempre ha sido en el mismo lugar entre paciente familiar y cuando lo teníamos profesionales, pero ahora sí que podemos hablar de control terapéutico a distancia porque los pacientes yo no lo encontraba físicamente, pero controlaba el proceso a través de estas sesiones online. Pero claramente aún faltaba algo. Yo me sentía ciego de todo lo que pasaba durante el mes de distancia entre una cita en línea y la otra. Esta posibilidad de encontrar dinámicamente los pacientes nos ha permitido de pensar que, de hecho, las videoguías fueran un producto superado. ¿Por qué? Porque yo podía encontrar los pacientes ya durante una primera visita, hacer una evaluación y dibujar un programa totalmente específico. Ya contábamos con la librería de ejercicios neurocognitivos más grande del mundo, casi 1000 ejercicios que nos permitían de adaptar el programa de trabajo a cada paciente. Así que acerca del 2018 interrumpí la venta de esta videoguía porque no estaba más necesaria.
aunque sí, todavía hoy en día los vídeos de esta videoguía son muy útiles. Por esto hemos decidido de mantener en vida la videoguía poniendo todos los enlaces de estos vídeos en mi libro enteramente. Luego en el 2020 ha pasado lo que todos conocemos, la grave emergencia sanitaria que todo el mundo ha sufrido. Todos bloqueados en casas, los sistemas sanitarios estaban agobiados, así que un modelo de control terapéutico a distancia no fuera más una elección, fuera una necesidad. También todos los profesionales que hasta aquel momento nos habían criticado duramente hacían la misma cosa, o sea, encontrar sus pacientes en línea. Y desde este momento muchos países y muchas instituciones han empezado a utilizar el control terapéutico a distancia como parte fundamental del proceso de cuidado de los pacientes. No solo para la rehabilitación, sino también para otras patologías como patologías pulmonares, cardiovasculares, el diabetes. Continuando ese sistema también cuando se acabó la emergencia sanitaria, porque las ventajas de un modelo de asistencia como esto son muy obvias. Romper barreras geográficas, también económicas, asegurar la calidad de la intervención terapéutica y sobre todo la cantidad, involucrar la familia, porque en el ejemplo del ictus, el ictus es una bomba que explota en la mano del paciente, involucra todos los familiares, todas las personas que están alrededor del paciente. Y son sujetos que deben ser involucrados en el proceso de rehabilitación. Hace parte del perfil de cada profesional de la salud. Saber guiar los familiares en la misma dirección del profesional para lograr la mejor recuperación posible del paciente. Entonces tenemos Estados Unidos, Inglaterra y Alemania también con muchos hospitales que trabajan con este sistema. Por ejemplo, el Johns Hopkins Medicine, el Virginia Hospital Center, dos instituciones muy prestigiosas, donde el RTM, el Remote Therapeutic Monitoring, hace parte central del cuidado de los pacientes. En estos años también nuestro programa de rehabilitación a distancia se ha desarrollado creando un equipo interdisciplinar, llegando prácticamente a todos los países del mundo, creando también un polo de formación, la Neurocognitive Academy, una academia de formación para profesionales de la salud para formarse en la rehabilitación neurocognitiva de Perfetti, permitiendo así al paciente tener la posibilidad de trabajar con el método Perfetti en casa con sus propios familiares y tener más oportunidades de encontrar un profesional con una formación específica en su propio país, en su propio pueblo o ciudad. Así que la idea que yo había creado algo único era solo una fantasía porque la idea principal fue de mi maestro. Luego quizás hemos tenido una cierta responsabilidad en el desarrollo del sistema de control terapéutico a distancia en el mundo de la rehabilitación del ictus, pero desarrollando algo que se habría desarrollado de toda forma, porque hemos visto después del 2020 muchos países, muchos hospitales han hecho lo mismo. Era una evolución natural de la asistencia del paciente con una grave cerebrolesión, una rehabilitación que necesita una gran cantidad de trabajo y una gran calidad. Y ustedes conocían este RTM, de todas formas le dejamos los contactos y las informaciones de nuestro programa de rehabilitación a distancia y también de nuestra academia para la formación de los profesionales. Pero como siempre pueden escribir info en los comentarios y les contactamos directamente.